creatividad desarrollándose. Yo os doy la bienvenida al cuarto, si no me equivoco ya, Ready to Sell. En este caso el protagonista es Roberto Carreras. Roberto, como sabéis, a partir del mes de julio se incorporó allí con su proyecto Voicers y para liderar toda nuestra parte de Marketing Voice, pero hoy está aquí porque ha desarrollado y se puso en contacto con nosotros toda una metodología y un curso y una formación enfocada precisamente en el proceso de ventas en B2B. Lo vamos a volver a tener el próximo año porque si nos amenazaba con no sé cuántas slides, en realidad el curso evidentemente es mucho más extenso. Le hemos pedido que hoy se centre sobre todo en la parte inicial de los procesos, en la parte de prospección comercial, que sabemos que es algo que nos cuesta mucho, que luego ya cuando tenemos el lead cualificado caliente en casa en un evento, somos mucho mejores trayéndonoslos a la oportunidad, pero realmente hay toda una parte inicial del proceso de entender el mercado, de mapear, de cómo nos acercamos, de cómo planteamos la parte de ventas, que es la que le hemos pedido que centralice sobre todo la ponencia de Roberto. Así que va a ser un Ready to Sell un poco diferente porque no es solo, evidentemente, Roberto nos traerá sus experiencias, pero tiene una parte más hard formativa que esperamos que toméis muchas notas y que nos sea muy útil a todos. Insisto, se sigue uniendo gente. Por supuesto, si queréis hacer preguntas, pues manita levantada, y yo creo que Roberto que no hace falta tampoco esperar al final si alguien tiene una pregunta muy concreta, porque no se nos va a olvidar, no, pero insisto que tiene un componente más formativo esta sesión Ready to Sell y que complementaremos con otras de Roberto, tomándole y agradeciéndole mucho que se haya ofrecido para esto en el próximo año. Así que sin más, Roberto, para no quitarte más minutos, todo tuyo. Vale, genial, David. Muy bien. Fenómeno, que vamos a ello y voy a empezar un poco por el por qué, ¿no? Bueno, yo compatibilizo mucho y me gusta mucho mi parte profesional con la parte formativa. Entonces, lo que vais a ver aquí es la labor de investigación de meses, ¿vale? Al final hoy os voy a dar el zumo de naranja, ¿no? Hay muchas naranjas por ahí. En su momento investigué muchos procesos, metodologías, un poco cómo poder entender algo que ya lleva tiempo haciendo, ¿no? Porque yo más o menos desde el año 2008 que dejo Orange, siempre he trabajado en mis propios proyectos. En una primera etapa en un modelo muy de consultor y luego en una siguiente etapa en un proyecto empresarial, por decirlo así de alguna manera, en el que, bueno, me he dedicado mucho a vender y entonces a principios del año pasado pues recibí una propuesta de una chica que había trabajado para mí en su momento, que ahora veréis quién es, seguramente muchos la conozcáis. Dice, oye, a ti te he visto muy bien vendiendo siempre, ¿por qué no hacemos un curso B2B? Ella se dedica mucho a lanzar cursos, contenidos y metodologías. Entonces, hoy yo creo que os va a parecer interesante porque sistematiza un poco, organiza todo lo que vemos por ahí. Y además, viendo las sesiones de Ready to Sell, tanto de Adolfo, de Luisa, como de Alejandro, yo creo que es como la que viene a dar un poco de orden en eso, en función, orden no porque fuesen desordenadas, sino orden porque es basada en conceptos, ¿no? Entonces, Vilma Núñez fue la primera trabajadora que tuve yo en mi primer proyecto empresarial, que fue Mugon, ¿vale? Una compañía que nos dedicábamos a hacer proyectos de contenidos utilizando la música como un lenguaje para contar historias, ¿no? Y entonces en ese tiempo, pues, y desde ese tiempo, más allá de que antes hubiese trabajado en Orange, en Ya.com, Microsoft u otras compañías así, yo he tenido la suerte de trabajar en proyectos, ¿vale? No en FIS o cosas así, métodos muy bien distintos, pero en proyectos para este tipo de compañías, ¿vale? Entonces, al final, entre esto y un poco la investigación y la labor de scouting para ver cómo podíamos organizar en un curso que me pidió Vilma para hacer en sus plataformas un módulo de venta B2B para la gente que no tiene ni idea, ¿vale? Y la gente que tiene algo de conocimiento. Entonces, preparaos, ¿vale? Porque voy a arrancar. Los mayores seguramente conozcáis a Espide González. Suelo hablar muy rápido cuando doy información y hoy lo voy a hacer especialmente rápido, ¿vale? Eso no quita para que en cualquier momento podáis interrumpirme, que debéis hacerlo si tenéis cualquier duda, ¿vale? Y si no entendéis algo. Pero ¿cómo se estructuraba el curso? Al final, una de las cosas complicadas es cómo le enseñas a alguien a vender. Cuando hay mucha gente que entiende que la venta es algo que se nace y no se hace. Y eso es algo muy equivocado. Yo a lo largo de mi vida me he dedicado mucho a vender, igual que muchos aquí lo hacemos, ¿no? Pero
En el cole no era de los que vendían todas las papeletas de Navidad. De hecho, no me daba vergüenza salir a vender papeletas de Navidad o camisetas, ¿no? Entonces, parece que te catalogan ya entre el que es creativo, ¿no? Ahora que estamos en la Semana de la Creatividad y el que no lo es, o el que sabe vender y el que no sabe, ¿no? Yo creo que es que no nos enseñan, porque la venta al final no es algo que se nazca. Hay gente que tiene un talento innato, eso sí, para vender, pero hay gente, o la mayor parte de nosotros podemos aprender a vender, quitando y limando los puntos que nos dan muchas veces miedo, ¿no? Entonces, al final, salir a vender no es conocer algo a fondo, es empezar desde cero, ¿no? Como una capa de una cebolla, ¿no? O un núcleo de una célula. Al final tienes que entender muy bien, o le dimos forma a este curso, de investigar el contexto, ¿no? ¿Qué significa el contexto? Pues cómo es la venta como un proceso, cómo es el cliente, cómo es el que vende, el mercado, la competencia mía, ¿no? Las tendencias, ¿no? Luego, el partir con un buen toolkit, ¿no? IKEA no te vende solamente buena atención, lo que te vende son muebles, ¿no? Nosotros no podemos ser expertos en comunicación, debemos vender cosas concretas, estrategias, lo que necesita el cliente, ¿no? No nosotros lo que queremos vender. Entonces, los materiales son esenciales, el discurso, la narrativa, el storytelling, tu propuesta de valor, cómo te diferencias respecto al resto, ¿no? Todo eso es clave. Una vez que tenemos esto, ¿no? Yo ya sé qué tengo, sé cómo voy a venderlo. Pues hay que definir un punto de estrategia, ¿no? Entender que nosotros, y aquí hablo de todos los que estamos aquí, lo que hacemos es vender de forma consultiva, es decir, muchas veces formamos antes de vender, ¿no? Divulgamos, evangelizamos antes de vender y eso es parte del proceso. Entender el journey de compra, cómo utilizar la potencia del storytelling, del contar historias a la hora de generar una presentación o cómo es un proceso de venta B2B, ¿no? Y luego una de las claves, ¿no? Aquí al final consideramos una negociación como una batalla, ¿no? Uno tiene que ganar y cuando es algo de colaboración, ¿no? Y a veces una venta se ve como algo en el que una vez que lo he conseguido, hasta luego, ¿no? Y al final nosotros, en nuestro caso, cuando vendemos, empieza el trabajo. A pesar de que antes hayamos desarrollado muchísimo trabajo agotador, que es estudiar un briefing, hacer propuestas, 1000 cambios y tal, una vez que vendemos es cuando empieza eso, ¿no? Y al final la clave ya no es solo eso, el vender o el ejecutar bien el proyecto, ¿no? Sino en convertirte en un muy buen consultor de esa persona, en un muy buen asesor y construir no solo una relación transaccional, ¿no? Sino una relación relacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final, que es la clave. De hecho, nosotros, la mayor parte de nosotros que nos dedicamos a vender en este territorio, seguramente estemos en contacto con prospect, ¿no? Llamémoslo así, ya amigos, a lo mejor, de marcas a las que nunca les hemos vendido nada o profesionales a los que nunca les hemos vendido nada, pero de repente si vemos una noticia del sector que le puede interesar, se la mandamos. Si tenemos apuntado el cumpleaños, le felicitamos. O sea, esa labor de estar permanentemente ahí es clave, ¿vale? Entonces, si empezamos por el contexto, esta parte de que todo el mundo entiende, ¿no? Al final que es como, la venta es un arte, no, la venta es un proceso y está claro que es un proceso. Y si lo entendemos, tendremos mucho arte a la hora de vender, ¿no? Aunque sí que es verdad que hay como todo, ¿no? O sea, eh, todos son futbolistas, pero Messi tiene un punto que no tienen los demás, ¿no? Igual, en el mundo de las ventas es así. Todos podemos llegar a vender, pero hay alguien que tendrá un talento más, igual que el que lo tendrá para hacer la presentación, que a lo mejor el que vende no lo hace, o para hacer bollos, ¿no? O cafés. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Cosas importantes dentro del punto de vista de la venta, ¿no? El vendedor, evidentemente. ¿Qué es importante? Independientemente del tipo de venta, ¿no? B2C o B2B, pero especialmente la B2B, nosotros compramos a personas, ¿vale? Al final nos fiamos de una persona que está respaldada evidentemente por una empresa, pero eso es muy importante, ¿vale? Entonces tú como vendedor al final tienes que aprender de los mejores, tienes que ponerle entusiasmo, ¿vale? Y tienes que perder el pánico al cliente, a los precios, ¿vale? A todas esas cosas que a priori nos dan mucho miedo, ¿no? Una de las claves fundamentales, ¿no? Al final, mi época profesional o mis épocas profesionales o los saltos que he ido dando, al final la clave son las relaciones que has construido, ¿no? El que tú te acuerdes cada 18 de marzo que tienes que felicitar a esta persona porque es su cumpleaños o este tipo de cosas son las que cultivas al final y te las llevas independientemente de que estés en un lado u otro, pero las que te acaban generando esa credibilidad, ¿vale? Claves de un vendedor, muchas, ¿no? No me voy a parar. Sí que os voy a hacer un recorrido por parte de la presentación que vamos a colgar para que la tengáis accesible y fresca, de manera si queréis tirar de algo, ¿vale? Pero la clave, evidentemente, es la capacidad de relacionarte. El optimismo también frente oye, muchas veces recibimos muchos noes, pero un no es una sacudida, un no es una posibilidad de aprender, ¿no? Al final, esa objeción nos puede dar pistas para ir mejor al siguiente cliente, ¿no? Eso es buenísimo.
O un cliente insatisfecho nos puede dar muchas más lecciones de por qué hemos hecho mal o qué hemos hecho mal o qué es lo que podemos mejorar de cara a la siguiente venta también. Y muchas veces cuando un cliente se va, ahí lo dejamos estar, ¿no? Y es la mayor fuente de aprendizaje. Evidentemente, presencia, pues oye, vivimos en un mundo que cada vez hay cosas o más licencias, lógico, pero bueno, si me viene a vender alguien al CEO de Mafre, ¿no? Un tío en chándal, pues hombre, o es un Procter o los raperos estos, ¿no? Que le van a vender un proyecto de música, o muy raro que se fíe de nosotros, ¿no? Pasión. La pasión se traslada, se contagia, ¿no? Adolfo lo decía en su Ready to Sell, a él lo que hace cuando ha ido a vender es pasión, el creerte lo que estás vendiendo. Si yo no me creo lo que te voy a vender, mal asunto porque lo que te voy a vender es una moto y luego la moto la tengo que conducir contigo. Entonces, mal problema nos estamos buscando, ¿verdad? Y esa capacidad de adaptarnos, ¿no? ¿A qué? Al sector, a nuestro territorio, a la comunicación, a los cambios constantes, que son constantes en todo, ¿no? Y esa capacidad de adaptarnos también a las exigencias de los clientes, ¿vale? Pero una cosa importante es que a veces salimos al tontón. Entonces, al final es importante fijarse un objetivo, el rodearse de personas que sepan lo que nosotros no sabemos. Aquí estamos llenos de talento y rodeados de talento. Eso es buenísimo, ¿no? De cara a trabajar en equipos que se juntan para dar mejores proyectos, ¿no? Y mejores resultados. Construir una red de contactos es vital, ¿no? Y eso se construye a través de la relación. El estudiar permanentemente, ¿no? El formarnos permanentemente, el atender a este tipo de cosas que están sucediendo aquí, a las charlas de creatividad, no solo enfocarnos en el día a día, porque si no al final pues somos resolutores, o si se puede decir así, de problemas en vez de buenos creativos que se nos presupone a todos, ¿no? Y al final siempre la intención de ayudar. En este mundo es interesante siempre definir o diferenciar la preventa de la postventa, ¿vale? ¿A qué nos lleva la preventa? A conocer muy bien el producto o el servicio, es decir, no solo conocer las soluciones que tiene mi área, ¿no? A lo mejor en un momento dado, si el área de paid, que me va muy bien conocerlas, si yo voy a salir frente a un cliente, pero conocer lo que podemos ofrecer en temas de crisis, en temas de creatividad, en temas de tal, conocer muy bien nuestra compañía para intentar ser siempre una puerta abierta a cualquier oportunidad, ¿no? El conocer el mercado, la competencia, evidentemente las habilidades de comunicación se nos presuponen aquí muchas veces, ¿no? Y son importantes. Habilidades de negociación que también se adquieren muchas veces, entendiendo que la negociación es una relación de crecimiento para llegar a un fin beneficioso para ambas partes, ¿no? No en la que uno gana y otro pierde. Una orientación al cliente, por supuestísimo, y ya a partir de ahí que es cuando empezamos a vender, la capacidad de generar esa influencia, esa orientación a resultados, esa relación. Pues si hubiera una con la que me tuviese que quedar, sería con entusiasmo, ¿vale? El creer en ti y en lo que ofreces, sin lugar a dudas, y el creer ya no solo en ti y en lo que ofreces, sino en lo que puedes hacerlo, ¿no? Hay una frase muy buena de Henry Ford que dice, si crees que puedes, puedes, y si crees que no puedes, pues también tienes razón, ¿no? Y aquí hay siempre una anécdota que me encanta, ¿vale? Que es que esos dos vendedores que venden zapatos, ¿vale? Y llegan al Sáhara, ¿no? Y se encuentran a todo el mundo descalzo. Entonces uno llama a casa y dice, esto es una mierda, aquí no vamos a vender nada, todo el mundo va descalzo, ¿no? O nos vamos a hinchar, aquí nadie lleva zapatos, ¿no? El cómo vemos las oportunidades y el vaso medio lleno, medio vacío que nos lleva toda la vida, en este mundo también, ¿no? El cliente. La clave de los clientes nuestros a los que nos dirigimos es nunca dejar de hacerles preguntas. Nosotros somos curiosos, ¿no? Estamos muy habituados a trabajar en ámbito de comunicación y al final la comunicación es entender, ¿no? Y entender al otro y comprender. Pues hacer preguntas es vital, ¿vale? Y dentro del ámbito B2B es clave porque las preguntas ya son distintas a las que tenemos cualquiera de nosotros cuando va a comprar una pasta de dientes. Aquí la clave es, oye, ¿qué necesidades ya no solo tienes tú, mi interlocutor, sino la empresa? ¿Qué expectativas tienes? Mejorar recursos, procesos, resultados, vender más. Al final, la gente no quiere hacer, bueno, hay algunos que quieren el premio de Cannes, ¿no? Pero la mayor parte de la gente tiene un puesto, tiene unas KPIs, tiene unos objetivos y al final nosotros lo que tenemos que entender muy bien es eso. Y cada vez más, porque al final la gente ya no compra solo una nota de prensa, sino alguien que le resuelve las necesidades a los problemas tan complejos, ¿no? Eh, bueno, y construir esas relaciones a largo plazo, ¿no? Muchas veces también hay algo que dejamos o descartamos, ¿no? Que es, oye, estamos poniendo el foco en este tipo con el que tenemos la interlocución y ni siquiera le hemos hecho una pregunta al principio de quién va a tomar la decisión respecto a este proyecto. Hombre, no se la podemos hacer así para dejarlo como infravalorado, sino que es algo que debemos saber, porque a lo mejor estamos desgastándonos demasiado, dedicando mucho esfuerzo a alguien
que evidentemente si lo tenemos ganado tenemos un punto a favor, pero que puede que no sea el decisor, porque puede ser un comité de marketing, porque puede ser el de compras, porque puede ser cualquier otro con el que de repente no hemos interlocutado y al final nos tira abajo el proyecto, ¿no? Siempre el hacer preguntas y el entender muy bien la empresa, en qué circunstancias se encuentran, qué quieren, qué necesitan, el tomador de decisiones o las personas es clave, ¿vale? Independientemente del tipo de empresa B2B, al final suele haber clientes muy similares, ¿vale? En la presentación larga que colgaremos vais a tener luego también cómo tratar a cada uno, ¿no? Pero os dejo una foto. Hay gente que está orientada a la seguridad. ¿Quién? Pues ese directivo de marketing de repente que dice, oye, mira, yo trabajo con, yo qué sé, con WPP o con JIC, ¿vale? Efectivamente. Y que sí, viene la agencia Paquito, que son muy buenos, son muy resultones, ¿sabes? Pero, joder, si les contrato y me va mal, ¿a quién van a echar? A mí, por haber decidido contratar a la agencia Paquito, pues al seguro, ¿no? Eso puede ser un punto. O de repente, oye, KPIs, sí, es que el proyecto es muy bonito, sí, pero ¿qué KPIs tengo? O sea, cuando un cliente se nos pone así, lógico, hay que entenderlo, ¿no? Hay que decir, oye, evidentemente, si vamos a conseguir 1000 views del vídeo, digo por decir, lo tienes que dar y tienes que darle el porqué, el cómo, porque hay un tipo de personas que se rigen por la seguridad. Luego tenéis el coleguilla, ¿no? Esto se hacen coleguillas tuyos que quieren salir a tomar algo, a la cerveza, al tal, a comer, a que los lleves por ahí, que los hay, que te los tienes que conquistar así, que los tienes que ver y que al final, bueno, por suerte de estos cada vez hay menos, pero hay muchos, ¿no? En nuestro mundo y al final, bueno, pues son un tipo de relación. ¿O cuál? El que quiere, el que está orientado al poder, ¿no? El que se cree que que tienes que ser servicial, hacer y deshacer 700 veces lo que él te pide y tal, pues ese requiere un tipo de relación también, ¿no? O aquel que simplemente es profesional y dicen, vamos a ejecutar un proyecto, se arremanga, echa para adelante, son los mejores, ¿no? Estos que con los que al final disfrutas y vives mucho los proyectos, ¿vale? Pero bueno, más de estos tenemos. Entonces, la presentación larga tendréis diferentes tratos y demás que no me voy a centrar mucho, pero hay que entender mucho, ser empático y tener la capacidad de intentar, sabiendo que hay gente muy distinta que requiere approach muy distintos, encontrar la manera de relacionarte con ellos en un proceso de venta y luego de relación con el cliente. En el mundo de las ventas B2B, ¿qué es la clave? Pues todos lo sabemos. Al final personalizar la propuesta, te la hacen personalizar 70 veces. A nosotros no nos sirve un corta-pega y cuando lo hacemos los resultados son muy malos, ¿no? A no ser que sea una cosa muy sota caballo rey, ¿no? Al final requiere una personalización, requiere un conocer el contexto del cliente, el mercado del cliente, el sector del cliente, la competencia del cliente, el cliente de nuestro cliente y al final eso requiere una investigación enorme, ¿no? La demostración de experiencia en el sector. Un cliente al final muchas veces se fía porque has hecho algo con el sector de la automoción y me ha gustado, o porque ¿no? Tienes credenciales o un caso en el mundo de la banca, o tienes esas cosas son fundamentales. En ese sentido funcionan muy bien también los testimonios, las referencias. Esta mañana lo hablaba con Inma, que está por ahí, ¿no? De cómo poder utilizar para casos complejos una declaración de un cliente a la hora de convencer a otro también, ¿no? Esas son herramientas que sirven muchas veces, ¿no? Que sirve también, pues eso, el estar presente y permanentemente ahí, pero bueno, eso nosotros somos muy buenos, que si un paper, un white paper, un webinar, un evento, un tal, ¿no? Todo eso, un desayuno, todo eso al final es importante. Siempre es importante también entender que nosotros tenemos una perspectiva distinta al comprador, que no por ello tienen que estar enfrentadas, sino que pueden ser colaboradoras y colaborativas y que construyen en pro del beneficio de los dos, ¿no? Pero que desde el punto de vista del comprador, al final lo que hace que es reconoce que tiene una necesidad o un problema, investiga y evalúa, ¿no? Por proveedores, llama a un amigo, llama a un directivo que está en su mismo ¿no? Sector, pidiendo referencias por una agencia, ¿vale? Considera a los proveedores, toma una decisión y implementa. Entonces, al final, nosotros desde el otro lado, ¿qué hacemos? Pues prospectar y generar leads, contactarlos y cualificarlos, ¿vale? Vemos ahora diferentes herramientas para poder hacerlo. Presentarles una propuesta, negociar y cierre y luego un seguimiento en postventa. Hay un ciclo de Gartner, ¿vale? Del proceso de venta B2B que me gustó mucho en su momento, que es alguien como cuando compra, ¿qué compra? Pues identifica un problema y dice, necesito hacer algo. Explora las soluciones que hay afuera para que me pueda ayudar a resolver ese problema, creas los requisitos, ¿vale? Se briefing a lo mejor, qué necesitamos exactamente que haga la gente o lo que vamos a comprar. En función de eso, selecciono el proveedor, valido, ¿vale? Y luego
pues hago que todo el mundo esté consenso para poder comprarlo, ¿no? Al final, si nosotros reconocemos todos estos pasos, podemos ir engranando muy bien el proceso y cómo le vamos acompañando. De hecho, ellos dicen que los compradores valoran a los proveedores que les facilitan el proceso, ¿vale? Muchas veces hacemos la presentación, llega el día, tal, la soldada, ¡ay, qué bien! Ya está, te quedas nuevo porque ya llevas 3 días a muerte currándola y de repente lo dejas estar. Y ahí es cuando de repente igual tenías que estar más fuerte para poder enganchar la siguiente fase del proceso, ¿vale? Que te les ayudes en el proceso es vital. ¿Ellos qué factores utilizan a la hora? Pues el costo-beneficio, lógico, ¿no? Pues muchas veces tú negocias con alguien y al final te acaba apretando compras, que tienes que saber también que el de compras al final tiene que al menos bajar un 5% del presupuesto. Entonces al final tienes que presupuestar también para el de compras. La calidad, pero si lo hemos preguntado antes, ¿verdad? Sabremos que el que va a tomar la decisión es el de compras y no nuestro colega. Entonces, eso es muy importante. La calidad, evidentemente, del producto o servicio, el aval de la compañía, las referencias, el soporte postventa, la reputación nuestra, ¿no? Y la compatibilidad, si es a nivel tecnológico, especialmente, ¿no? Con los programas que tengo, los procesos que tengo, etcétera, etcétera. O otras agencias que están en mi pool de agencias, ¿no? Factores en la toma de decisión no me voy a parar mucho más, ¿vale? Otra cosa importante que es investigar el mercado y la competencia no solo nuestra, que también deberíamos estar al tanto de lo que hacen todas las agencias, otros clientes, las oportunidades que pueda haber, sino también, al final, la competencia de nuestros clientes, el mercado de nuestros clientes, ¿vale? Eso siempre es importante, al final. ¿Qué herramientas podemos utilizar para esto? Imagino que utilizáis muchas, ¿vale? Pero, bueno, siempre hay como algunas que son muy interesantes que o a mí me gusta mucho manejar, que son Google Trends, ¿no? Datos, siempre cuando tú vas a presentar a un cliente y te apoyas mucho en datos, ahora estamos haciendo mucho con el equipo de Barcelona, con Inma con Isis, que estamos presentando varias propuestas de audio. Entonces, al final, al cliente tienes que abrirle los ojos de por qué ese territorio en el que quizá a lo mejor no está pensando es una oportunidad para él, ¿no? Pues la gente no dedica tiempo y atención en otros lugares, aquí sí, pues vamos a intentar abrir ese melón. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del aval que nos pueden dar datos o la investigación que hacemos, ¿verdad? Y ahí tenemos muchas herramientas. Respecto a técnicas de prospección, ¿vale? Hemos descartado, porque bueno, cada vez cuesta más, pero a día de hoy es como si alguien me manda una carta, igual hasta la abro emocionadísimo, ¿no? Y si me la mandan escrita a mano ya, le compro lo que me venda, ¿no? Las llamadas son brutales, porque al final muchas veces dedicamos atención. Cuando estamos en una reunión de Teams, ves al otro que está a lo suyo, está mandando su correo, está, la gente te escucha. Entonces, al final, muchas de las cosas a las que estamos dando hoy mucha importancia, a veces no tienen una eficiencia importante, ¿no? A la hora de convertirse en generadores de leads, ¿no? Pero bueno, al final, en cuanto a las diferentes técnicas que tenemos, que nosotros aquí utilizamos todas, hay que entender, bueno, pues qué puedo conseguir con cada una de ellas. Hay llamadas en frío que cada vez cuesta más, evidentemente, pero en determinados sectores se siguen haciendo, evidentemente. Pero aquí deberíamos quizá en algún momento poder recuperar, ¿no? A lo mejor yo quiero llegar al director de marketing de una compañía en cuestión, pues voy a intentar hacerlo llamando a recepción, porque a lo mejor a través de ahí, si le digo que llamo de una agencia de JIC, ¿no? Me abre la puerta. Es un ejemplo chorra, pero puede ser un camino, ¿vale? Los webinars, por supuesto, que funcionan muy bien para generar leads, los papers, los que llamamos ideas nosotros, ¿no? Todo esto, al final, ese ecosistema de capas de cebolla, pues nos sirven para prospectar muy bien, ¿vale? Pero no es tanto el prospectar, que sí, sino también el qué quiero yo cuando hago esto, ¿no? O sea, no es solo quedarme un correo. Yo a veces me quedo un correo que es un hotmail y digo, vaya, pues se ha apuntado Paquito que es un hotmail. Igual Paquito, que es un hotmail, es el mejor prospect que podía haber en todo el evento, pero no lo hemos identificado muy bien, ¿no? Tampoco le puedes pedir a alguien un evento que se apunte de todo esto, pero es lo que vamos a intentar ir sacando nosotros. El nombre, el cargo, su información de contacto, el tamaño de la empresa, la industria, dónde están ubicados, la situación actual y qué necesita esa empresa, ¿no? Al final, qué necesita ese departamento, competidores, historia de compra, todo esto son datos importantes que debemos ir teniendo como objetivo extraer, ¿vale? En el proceso. Mira, a la hora de cualificar un prospect hay la metodología más estándar que hay a nivel global, se llama BANT, ¿vale? Que va en función del budget, del presupuesto, de la autoridad que tienes tú también, de la necesidad que tiene el cliente, ¿vale? Porque no es lo mismo, oye, mira, necesito una primera página que en expansión, ¿vale? Una portada en expansión, o necesito aparecer en 5 medios a lo largo del próximo año, tal, ¿no? Eso son cosas distintas. El timeline lo necesito para allá o para tal, todo eso son cuestiones que al final hay que tener en cuenta a la hora de cualificar un prospecto, ¿vale? De meterlo por la vía rápida, incluso hasta de presupuestar, ¿vale? Aquí os dejo también algunas ideas, pero
respecto a las preguntas que podemos hacer, por ejemplo, para saber algo del presupuesto, que muchas veces es algo de lo más doloroso a la hora de hablar, ¿no? Pues de cuánto presupuesto se dispone para resolver este reto empresarial, ¿no? Desaparece el presupuesto después de una fecha determinada, ¿no? Ahora, por ejemplo, dices cierre de año. Hay gente que tiene la urgencia de gastar un presupuesto X porque si no, no le dan lo mismo para el 24, ¿no? Entonces tienen que hacerlo. Pues si tenemos una oportunidad de abrir una reunión, oye, si no gastamos este presupuesto ahora, en 24 lo podremos tener, no, sí, ¿vale? Entonces hay una fecha límite para gastar el dinero, no la hay, este presupuesto se arrancaría contra el 24, ¿bien? La autoridad de la persona en cuestión que tenemos delante. No vas a decir es un Mindundi, pero sí, oye, ¿es usted quien toma las decisiones sobre el proceso de compra? Es usted, ya es frío, pero es quien toma las decisiones del proceso. Hay un departamento, hay un comité de marketing, está compras, ¿vale? ¿El presupuesto es tuyo o no? ¿O pertenece a la organización o a tu área? Tú decides sobre gastarlo, sobre qué gastarlo, cómo gastarlo, ¿no? O deberíamos incluir en las conversaciones antes a alguien si vamos a empezar a hablar de pasta, ¿vale? Todo eso es importante. La necesidad que tiene esta empresa, ¿no? Es, oye, pues mira, puedo necesitar de repente de forma urgente en una crisis, se ve evidente, lógico, no son ninguna lumbreras, pero ahí es como, tengo un problema, necesito una solución y ahí nosotros somos infalibles, ¿no? Pero esto puede ser en otras áreas igual, ¿no? O cómo afecta a la empresa la actual solución del problema. Oye, si de repente el solucionarles el problema les pone de nuevo líderes del mercado, pues vamos a saber que ahí tenemos un melón interesantísimo, ¿no? Y luego el timeline, por supuesto, son muy importantes, ¿no? Aquí tenéis más ejemplos de preguntas, ¿vale? Pero como consejo, bueno, lo he puesto como una llamada más, ¿no? Pero siempre, a veces nos resolvemos mucho el día a día, estamos muy preocupados por solucionar problemas de los clientes y tal, y no dedicamos tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Para cuidar a un cliente, mandar un mail. Deberíamos dejarlos en el slot del día siempre o tiempo para poder hacer una cosita más. Y si hemos hecho 4 llamadas, que es el objetivo, a 5, ¿vale? Porque en términos de generación de ventas, al final, cuantas más cosas hacemos, más ruido hacemos, mucho mejor, ¿no? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Aquí me voy a quedar con una. Mira, imagino, no sé, igual lo hacéis todos, pero para mí fue, ya lo llevo haciendo tiempo, un truco revelador. Cuando buscas en LinkedIn, es una castaña. Yo busco en LinkedIn y pongo, yo qué sé, el director de marketing, ¿no? Yo qué sé, director de marketing de Repsol, por poner algo, ¿vale? Y aquí te aparece en este buscador gente, el de IT, te aparece otro que está ahora en Renault, te aparece el director de marketing de Repsol IPF, pero no lo ves porque tal. Entonces, para mí, la mejor manera de buscar a alguien en LinkedIn es buscarlo en Google, ¿vale? Eso siempre. Director de marketing de Repsol y ponéis siempre LinkedIn. Entonces, esto te da... Uy, lo he puesto con INS, ¿vale? Es la mejor manera de buscar en LinkedIn, Google, ¿vale? De verdad, poniendo la palabra LinkedIn, puedes buscar un cargo en concreto, una empresa, cualquier cosa. Entonces te salen muchísimos mejores resultados y más eficientes, ¿vale? Y más convenientes. Entonces, para mí ese descubrimiento fue un gran truco a la hora de abrir puertas, ¿vale? Y luego, dentro de esto hay una herramienta que me fascina, ¿vale? Que ahora no la apago, pero os enseñaré cuál es. Vale, se llama Crystal. Es una herramienta que a su vez es una extensión de Google Chrome, ¿vale? Y que está basada... Déjame, Roberto, aquí hacerte un disclaimer, que es que a Dale. raíz de que tú nos contas esta herramienta ya la tenemos, ya la hemos contratado, la van a tener los equipos de marketing, pero con algunos de los generadores de ventas, porque tenemos un periodo de prueba con varias licencias, o sea que casi seguro algunos de vosotros próximamente... Digo por extra atención porque esta la hemos contratado ya. David, perdóname, Roberto, Eso seremos muy felices porque Roberto me la descubrió y es la bomba. O sea, ya por poner un punto adicional a la atención. Estoy viendo justo cómo se van a distribuir las licencias. Genial. A mí se me está cortando un poco, David, de solo yo. Sí. Soy solo yo. Es la de... A David se me ha cortado también un poco. Sí, iba como entrecortado, pero le hemos entendido. Bueno, lo que nos ha dicho David es que desde que la contamos ha cogido unas licencias que ahora vamos a implementar en JIC a modo de prueba, ¿vale? Pero os voy a enseñar brevemente cómo funciona. Quiero buscar a Iván Pino, por ejemplo, de JIC, ¿no? Y lo busco en Google y voy directo a su perfil, ¿vale? Entonces, esta herramienta os voy a enseñar cómo funciona. Cuando ya la tienes instalada, ¿veis? Aquí a la derecha se te abre este globito que te dice ver la personalidad. Está basada en construcción de personalidad mediante la metodología DISC, que es uno de DISC, que es uno de los estándares al final de evaluación de competencias, de talento y demás. Y entonces,
Es brutal. O sea, no os lo voy a enseñar sobre Iván porque te da para 7 perfiles, los tengo agotados y ahora no la pago, pero os lo voy a enseñar en mi perfil porque lo tienes, ¿no? Cuando tú tienes el perfil, ¿vale? Te sale este globito. Entonces yo le digo, voy a ver a Roberto, ¿vale? Y en este dice, analiza cómo Roberto genera contenido, ¿vale? Todo lo que ha generado en el histórico, lo hace a través de inteligencia artificial y te da los consejos de cómo y cómo no, de cómo escribirle y cómo no hacerlo, de cómo deberías hacerle cualquier aproximación, una llamada, un mail, ¿vale? Cualquier cosa. Entonces te dice, ¿ves? Do keep the conversation focus en la conversación, siempre en un output específico. A mí perdonad, me toca las narices la gente que me marea. Pero no os lo podéis imaginar. No sé cómo lo sabe, pero es verdad. Cuando me vienen dando vueltas, no puede ser. Las cosas muy resumidas y basadas en cuestiones específicas. Me encanta. Lo que no me gusta son estas cosas que pone por aquí, ¿vale? Pero imagínate, pones el perfil, DISC es Dominant Influenciador, Steady and Conscientious. A mí me pone aquí, ¿vale? Pero dices, voy a hacer, a Roberto le voy a hacer una oportunidad de venta, una venta pendiente, un prospecto, no le conozco de nada, ¿vale? Entonces voy a hacer, venga, una oportunidad de venta. Entonces te pone dónde deberías poner el foco, ¿vale? ¿Dónde deberías llevar la conversación? ¿Cómo deberías escribir? ¿Vale? Aquí te lo va escribiendo todo. Esto lo estoy viendo yo ahora en mi perfil porque es el que cuando tú tienes instalada la herramienta, el que te deja ver gratis. Si no os deja ver 7, os recomendaría una cosa, instalarla esta tarde y atacarle a 7 personas que más o menos conozcáis o cualquiera que lleguéis a querer conocer de repente. Y bueno, vais a alucinar, ¿eh? Aquí tenéis esto, aquí tenéis también, necesito llamar a Roberto, ponerle un email. Vale, si necesito ponerle un email en el que voy a negociar, en el que voy a dejar una buena impresión, en el que voy a agendar un meeting o discutir un precio, todo esto te lo va marcando y en función de lo que vas queriendo hacer, te va generando una respuesta. O sea, una forma de hacerlo u otra, recomendada en función de la personalidad de esa persona, ¿vale? Esto que me encanta. Dice, ¿cómo venderías a Roberto? Ser imaginativo y entusiasta, tal cual. O sea, otra cosa no me va, pero eso me apasiona, ¿vale? Entonces, bueno, son truquitos al final, que hay herramientas para hacer el trabajo mejor también en el mundo de la venta, ¿no? Seamless es también una herramienta muy interesante, echarle un trasteo, ¿vale? Tanto lo anterior como esta utilizan inteligencia artificial y esta lo que te da. Dime. Esta también la hemos adquirido para los equipos de marketing para que trabajen la prospección comercial. Así que mira todo el caso que te hacemos. Jolín, David, es un gustazo cómo hace los deberes. Vale, diseña tus materiales y aquí doy la enhorabuena a David por este trabajazo, porque efectivamente, o sea, nosotros al final cuando salimos a vender, si no tienes una estructura base, ¿no? Un tipo de hacer o una forma de hacer presentación, de contar lo que hacemos y demás, cuesta mucho, ¿no? Entonces al final el tener esto es una fantástica herramienta para nosotros, pero al final entender muy bien también cómo cada uno se lo lleva, ¿no? A su propio territorio, ¿vale? Tenéis muchas formas de crear propuestas de valor, ¿vale? Os las voy a dejar por aquí, pero luego en la presentación extensa están. Pero al final lo que se fundamenta es cómo creo yo una propuesta de valor, basándome en el mercado, ¿no? En el valor que yo ofrezco frente a otros, que puede ser simplemente la forma de contarlo, el precio o la calidad, yo que sé, hay muchas cosas, la oferta, los beneficios, cómo me diferencio, ¿vale? Todas esas cosas. ¿Y cómo hace una presentación? Siempre estamos obcecados en algo, ¿no? Que es ¿qué te quiero contar yo? Y lo ves, ¿no? De repente viene alguien, te cuenta, que no te deja ni hablar, ni preguntar, ¿no? Ni hacer absolutamente nada. Y a día de hoy ya no vale eso. O sea, cuando alguien viene, te cuenta tal, y yo he aprendido mucho de eso del proceso, ¿eh? Cuando estábamos un poco vendíamos proyectados, hemos hecho la meta, la gente, sí, joder, qué guay, parece que estás dando una charla, enhorabuena, pero ahí te quedas, ¿no? Nunca vas a vender nada, pues no te has puesto en la piel del otro. O vas muy encantado con tus ideas, con tus propuestas, pero no estás escuchando, pues no, al final no te van a comprar. Para eso te vas, das una charla a uno, ¿vale? Das a una escuela de negocios, a la universidad, cuentas lo que quieras y yo creo que así te va a ir mejor, ¿verdad? Que vendiéndole a otro. Un caso. Muchas veces estamos tan empeñados que no prestamos nada de atención. Y a mí hay un ejemplo me encanta, ¿verdad? Y sabéis, estos dos son Einstein y Chaplin. Sabéis que Einstein era ultra fan de Chaplin, súper fan. Y durante muchos años a lo largo de su vida intentó conocerle. Se conocieron en el año 1931, ¿vale? En el estreno de una película que se llama Las luces de la ciudad, ¿vale? O Luces de la ciudad. Ahí en aquella época Chaplin ya tenía 42 años y Einstein tenía 10 más que el 52. ¿Sabéis lo que le dijo Einstein a él? Le dijo, dice, lo que admiro de tu arte, ¿sabes qué es? Dice, tu universalidad. Dice, no dices ni una palabra, dice, todo el mundo te entiende.
¿sabes? El otro se quedó así y le dijo, pues ¿sabes lo que me miro yo? Dice, que aquí que no dices nada que nadie entienda, todo el mundo te admira igualmente, ¿no? Entonces, al final, a veces, ¿qué quiero decir con esto? Y que os quede como esta anécdota, que nos pasamos cuando queremos contar lo que buenos que somos, lo bien que lo hacemos y tal, y no nos estamos poniendo en el lugar del otro, ¿no? Hay que ponerse en el lugar que todo el mundo te entienda, ¿vale? Y es muy importante. A veces nos cansamos nosotros mismos de escucharnos todos los días y luego también hay una frase que me encanta, que es del fundador de LinkedIn, que decía, cuando te cansas de contarlo es cuando empiezan a entenderlo. Y tal cual, ¿no? A veces vamos demasiado rápido, nos aburrimos, nos cansamos y la gente está 3 discursos más atrás. Pero eso no quita para una cosa, que no podamos hacer, que ya no deberíamos hacer las presentaciones de introducción, contexto, quiénes somos, los valores, la presencia de los tal. Al final, sí, tienen su proceder y su utilidad, ¿vale? Pero deberíamos empezar, ¿no? Yendo un pasito atrás, ¿no? El por qué, ¿no? El propósito, el cómo y el qué. ¿Qué resolvemos, ¿no? Al final. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, yo creo que debemos caminar hacia ese mundo, ¿no? En el mundo de la comunicación nadie te va a comprar ya una nota de prensa. Puede que sí, pero vamos hacia un pasito más allá, especialmente el JIC que somos, ¿no? Que es un JIC integrado con muchas soluciones, empresas, servicios y profesionales, ¿vale? Os recomendaría, si no lo conocéis, el ver la charla TED de Simon Sinek, ¿no? De empezar con un porqué, súper interesante. Y el empezar por un porqué, ya no solo nuestro porqué, sino ahí, poner el foco en el porqué del cliente, ¿no? ¿Qué necesita el cliente desde la perspectiva suya, ¿no? Sobre su empresa, desafíos y demás. Hablando con Adolfo el otro día de esto, bueno, hace ya un tiempo de la venta, él me dijo que su forma de contextualizar las presentaciones ya no es ni esa, es un contexto, un protagonista, un desafío, el beneficio, el problema y la solución, ¿no? Al final, no podemos ya a día de hoy vender un listado de características de productos, de servicios, sino que hay que vender qué problemática a día de hoy tiene la gente. No tiene tiempo, no tiene atención, ¿vale? ¿Cómo podemos capturar ese tiempo y esa atención? Pues mediante esta solución, ¿no? Ya contentos todos. Siempre las presentaciones B2B deben ser objetivas, mejorar la vida de personas y basadas en 3 cosas. Que muchas veces hacemos la presentación, disparamos y nos quedamos tan anchos, ¿no? Pues no, es qué queremos que la gente saque de esa presentación. Atención, emoción y recuerdo, ¿vale? Ahora os voy a dar 2 pinceladas. Luego, de la presentación, a ser capaces de contarlo en un elevator pitch. Conocéis este concepto, ¿no? El concepto del ascensor, que es muy asociado al mundo startup, de tu elevator pitch, venga, en 20 segundos me cuentas lo que tal y te doy 20 millones, ¿no? Pero nosotros a veces, imaginad que vamos a una presentación, por lo que sea no funciona el proyector, no la podemos poner, tal, y estamos cagados porque ya no tenemos la presentación, ¿no? Debemos ser capaces de contarlo con o sin presentación, ¿no? Entonces, al final, ese elevator pitch, ese ejercicio, siempre viene bien. Hay que interiorizar, a pesar de que tengamos una versión corporativa, que la tenemos, pero nuestra propia forma de contar historias, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nosotros, y esto, la experiencia os lo dirá a todos y os lo hará, ¿no? Nos convertimos en los relatos que escuchamos y en cómo los contamos. También eso es muy importante. Un truco. En las reuniones cara a cara, ya olvídate del PowerPoint, de todo, yo me olvidaría, ¿no? Depende de qué reunión, ¿eh? O sea, esto también. En la primera, no le voy a llegar al cliente con mi película, que puede que sí, pero lo ideal sería, oye, no, voy con un boli y un papel, ¿no? Imaginaos así que, oye, ¿necesitas proyector? ¿Verdad? No, no, yo vengo a escucharte, no vengo a hablar. Coño, eso ya deja al cliente, ¿no? Cuando vas, ahí está, no me va a dar tiempo, estamos empezando tarde, tal, quiero llegar a la slide 200, ¿no? Que es algo que me está pasando a mí ahora, tal, si estoy vendiendo la chapa, vale, pero este contexto es distinto. Pero eso a veces lo hacemos en el cliente, ¿no? Y eso es muy malo. Que es muy importante, que son cosas que olvidamos, que es lo que no está en la presentación, ¿no? El otro día nos pasaron una presentación, la inteligencia artificial las están utilizando en los discursos de los CEOs para intentar averiguar lo que no se dice, ¿vale? De cara a posibles subidas o bajadas en bolsa. Eso es interesante. A veces no hay que ser literal en la presentación, sino que queremos, nuestro objetivo debería estar al trasfondo de la presentación, a lo que no ve el cliente, es decir, a focalizarnos en qué queremos que piense cuando le estamos contando algo, o cuando le estamos llamando, o cuando le enviamos un correo. Si yo te contextualizo hacia qué quiero que pienses, te estoy llevando por una vía. Ahora, ¿qué quiero que sientas con esto que te estoy contando? Esa parte emocional es fundamental. En la venta, si no hay emoción, al final es difícil que haya transacción. Y luego, ¿qué queremos que haga? Que se nos olvida muchas veces. Nos vamos de una reunión, oye, va encantado, fenomenal, nada, que vaya bien, tal. Y nos vamos como el que no ha ido, ¿no?
No, queremos que nos dé un brief, que nos dé una nueva reunión, una fecha, que nos cuente una necesidad, que nos cite para un siguiente evento, que nos dé un sí o un no, que muchas veces no nos dan un no y nos tienen mareados. Y es más importante casi sacar ese no que el sí. Pues eso es importante, ¿vale? En todo esto, al final, la actitud es clave, ¿no? Es fundamental. Y más allá de cualquier documento, yo creo que la clave es escuchar y conversar. Vale. La parte estratégica. Nosotros al final hacemos venta consultiva. Os voy pasando rápido, ¿vale? Porque como os dije al principio, debéis coger palomitas, es muy rápido. La venta consultiva al final es un proceso en el que muchas veces también no hay que pecar de pasarnos, ¿no? A veces evangelizamos demasiado, abrimos ojos o melones para que el cliente se los compre a otro. No, porque nosotros somos el que dio la charla. No, yo doy la charla, pero doy la solución también, ¿no? Que queremos que sientes, pienses y que hagas, ¿no? Al final, eso es fundamental. Y en todas estas fases de un proceso de venta, nosotros tenemos que tener conocimiento de que el cliente tiene algo, ¿no? Yo le abro un dolor, una necesidad, pues ¿qué queremos hacer ahí? Pues centrarnos en eso, rascar, hurgar en la heridilla, ¿no? Para que al final, ¿no? Se sienta un poco más dolido. Y así ir evolucionando, como vimos antes, acompañándole no en la presentación, sino en el proceso de decisión de compra. En cuanto a la historia, no me voy a meter aquí porque seguramente sepáis contar historias mejor que yo, pero hay 4 o 5 modelos clásicos que se siguen en todo storytelling, ¿vale? La escuela de Aristóteles, clásica, por supuesto. La pirámide de Freytag, que es una evolución, ¿vale? Con un par de puntos más, pero al final todo esto se utiliza en una peli, en un podcast, en un libro o en una presentación. Al final nos olvidamos de que debemos llevar al cliente hacia un viaje, ¿no? En una presentación, sobre todo si son las de venta, y ahí es fundamental, ¿vale? El viaje del héroe, por supuesto, ¿no? Voy bien, va tal, tengo un problemón, parece que no voy a conseguir lo que quiero, ¡pum! Y al final llego y lo consigo, ¿no? Casi todas las películas al final se basan en este modelo, también libros, ¿no? Y es una estructura que se repite. O una evolución de este, que son 8 pasos de Dan Harmon. Los tenéis ahí evolucionados por si alguno lo quiere profundizar. Y luego, sobre todo, la clave, ¿no? Que nosotros, esto a veces llegamos y nos olvidamos de que una venta no es hacer una buena presentación. Ha sonado un tic, no sé, si alguien levanta la mano o algo, avisadme los que veis la pantalla, ¿vale? Que yo esto pillo carrete o si tenéis... No, es un comentario de Flavia que tiene que salir. Nos quedan como 10 minutitos, ¿vale, Roberto? Terminamos ya. Eso es la venta tras la venta, ¿no? Cómo hacer que, bueno, pues eso, la relación se conforme y se construya una vez que hemos vendido, ¿no? Importante. Igual que localizamos a los diferentes perfiles de clientes en su momento, en un proceso de venta es importante saber quién es el decisor, quién te va a ayudar a influenciar al decisor, ¿vale? Con quién tienes que jugar con determinada información, quién será el que te va a hacer de filtro, de portero o de stopper, ¿no? O quién puedes coger de aliado. Todos esos papeles suelen estar muy bien identificados en un proceso y es importante que los tengamos en cuenta. ¿Quién va a ser el comprador de compras? Si hay un experto técnico, ahora vendemos el agent, se lo podemos vender al de comunicación, pero cuando entra el de IT, ahí podemos tener un problema, a los que tengamos y vamos a Miguel, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Como los de compras al final miden su proyecto, su trabajo con la matriz de Kraljic, ¿no? Al final, en la que sitúan un proyecto, un presupuesto y tal, y como ellos al final siempre tienen por objetivo bajar un poco el precio, ¿no? Todo eso hay que conocerlo. Lo importante es generar clientes, relaciones, no ventas, ¿vale? Eso es muy importante. Medir las cosas que queremos hacer. Esta semana quiero ir a 10 reuniones, quiero enviar 15 correos y quiero hacer 4 llamadas. ¿Vale? Eso es importante ponérselo como objetivo también. Luego, por supuesto, las preguntas que hacer. Aquí tenéis distintas en función de situaciones y en función de diferentes libros, por si alguno realmente queréis profundizar, ¿vale? Os lo dejo aquí para que tomáis notas. En una negociación, como os decía, la clave no es que uno gana y otro pierde. No, eso no sería una negociación, sería una batalla sin control, ¿no? Al final, las claves de una negociación es que hay que entender y colaborar con el cliente, que hay que prepararse y conocer las posibles objeciones que pueda tener el cliente, que hay que poner el foco en el valor que podemos dar y en los beneficios y que hay que utilizar técnicas de comunicación y persuasión, ¿vale? Pero al final, la clave es que un no en una venta, cuando nos dedicamos mucho a vender, es que no te hunda, sino que lo conviertas en un proceso de aprendizaje también, ¿no? Al final,
las objeciones son una fuente más de información. Y yo creo que lo más importante al final es crecer con el cliente, ¿no? Establecer relaciones de confianza en el tiempo, convertirnos en un asesor, en acompañarles, en centrar el esfuerzo en cuidarles, ¿no? En que te compren ya no la primera vez, sino la segunda, porque será mayor, ¿no? Aquí tenemos ese proyecto de Key Clients de Arturo, pues que es, oye, la gente que ya nos ha comprado seguramente sea la que nos pueda comprar más. Y luego una cosa que gusta mucho también, ¿no? A los clientes, lógico, darles visibilidad en papers, en eventos, en posicionarlos, ¿no? Al final, porque eso nos va a posicionar a nosotros. Una cosa muy importante es utilizar a los clientes descontentos como una fuente de aprendizaje, que eso es algo vital y que a veces descuidamos, y pues utilizar todos los recursos, la fecha de cumpleaños del hijo, lo que le gusta al padre, a la mujer o a la hermana o cualquier cosa que nos pueda dar la posibilidad de vez en cuando levantar la patita sin ser alguien que va a molestar, sino alguien que va a ayudar. Así que nada, aquí en España nos comemos el turrón, no sé los que estáis por allí, pero gracias por aguantar este turrón prenavideño, que he intentado correr lo máximo posible para dejaros así la esencia de lo que queríamos ver hoy. Así que muchas gracias, David, por la oportunidad. Como decía Roberto, Tina os va a compartir a todos, bueno, y a todos los que no han podido estar, la presentación, que hay muchas cosas que Roberto ha pasado por encima, pero que contiene un montón de trucos, de herramientas que podéis profundizar. No quería terminar, si hay alguna pregunta, nos quedan algunos minutos que lo podemos aprovechar. O todo muy claro o no nos hemos enterado de nada. Genial. Pues. Roberto, yo quería preguntarte si podrías mencionarnos alguna venta que, bueno, sé cuál que haya sido un éxito para ti que puedas destacar entre todas las que hayas hecho. Pues mira, yo creo que para mí una de las así que mejor recordaré toda mi vida, ¿no? Al final fue cuando vendimos a Valentine's el Plan B, por todo lo que supuso después. O sea, los más mayores lo conoceréis, los más jóvenes no, pero aquí en España fue un proyecto muy revolucionario en temas de branded content. Y bueno, y al final ellos confiaron en un PowerPoint, en un momento en el que un montón de gente nos subábamos para hacer algo distinto y aquella la recuerdo con especial cariño, efectivamente, por lo que quizás significó luego, ¿no? Y porque realmente casi no era nada. Pero sí que es verdad que de un proyecto que nosotros teníamos en la cabeza nos fuimos readaptando mucho a las necesidades del cliente, a cómo estaban ellos en ese momento, a tal, para personalizárselo mucho, ¿no? Y tratar de adaptarlo tanto a lo que nosotros queríamos como a lo que ellos necesitaban, ¿no? Que yo creo que eso a veces lo olvidamos, ¿no? Nos centramos mucho en lo que queremos vender y no tanto en lo que otros necesitan, y que es lo más importante. Vale, gracias. Nada, Tina. Luismi. Tengo mi propia respuesta, pero voy a comparar con la tuya. No, primero, muchas gracias y yo creo que me miraré. A veces es bueno escuchar a otro contar cosas que venimos haciendo todo el tiempo o cosas que debemos dejar de hacer y veníamos haciendo antes. O sea que muchas gracias por echar el rato y miraré con detalle el documento. Te voy a preguntar si en este proceso de venta B2B muy consultiva, aunque es verdad que en la parte de marketing no es siempre tan consultiva la venta como en la parte de asuntos corporativos. Y mirando ya hacia el año que viene, uno de los drivers es crecer en clientes actuales, ¿vale? Que siempre tenemos la sensación de que se hace, pero se podría hacer más. ¿Hay alguna, en tu experiencia, alguna característica diferencial, porque muchas son las mismas, evidentemente, entre cuando ya tienes una relación con alguien como cliente y por tanto le vas a vender, entenderse al mismo comprador, porque si es a otro, también tengo mi opinión, que cuando alguien no nos conoce o no ha trabajado con nosotros todavía? ¿Hay alguna parte del proceso que pienses que es diferente o que deberíamos fijarnos todos especialmente? ¿O cómo cambiar? O sea, no sé, claro, es muy buena pregunta esa, la verdad. No esperaba menos, Luis. No, pero que es compleja, ¿no? Porque yo creo que esa sí que, más allá de la personalización que requiere cada proceso de venta B2B, esa es la extrema personalización, ¿no? Que es entender ya muy bien, yo creo que, bueno, primero generar esa confianza y esa relación, que es lo más difícil muchas veces, ¿verdad? Porque a veces, pues oye, él tiene una necesidad, tú otra, transaccionas y adiós, ¿no? Y a veces no encajas, porque puede pasar, no con todo el mundo encajamos, lógico. Pero sí que es verdad que yo creo que esa se basa mucho en la confianza y en la relación, y que luego también es muy importante el que tengas la capacidad y la autoridad para ir
eliminando, por decirlo mal y pronto, poco a poco otros proveedores, ¿no? Porque tú tengas la capacidad de decir, oye, hablábamos esta mañana con Inma, ¿no? Ferrero, que trabajas con esta agencia, nosotros podemos hacer eso mejor. ¿Eso cómo lo haces de cara? O para no quedar, no sonar pretencioso, no sonar oportunista, ¿no? Entonces yo creo que cuando llegas a ese equilibrio entre la autoridad, la relación de confianza y luego también la capacidad de poder recomendar algo. Sí, a lo mejor en un primer momento sin beneficio propio, ¿eh? O sea, que yo creo que eso es lo más importante, construir esa necesidad de que no te vean un oportunista, ¿no? Que viene a pillar cada vez más. Lo que acabas de decir me parece una de las claves, que es lo del el médico que te prescribe algo para lo que no tiene comisión. Creo que esos momentos son los que te dan de confianza para que luego, cuando le cuentas algo de lo tuyo, siga pensando que es por su... Pero a mí sí me ha recordado, y por eso me ha apuntado la pregunta, cuando has contado lo de la importancia de ponerse en los zapatos del otro. Totalmente. Claro, es mucho más difícil cuando alguien te da un briefing suelto un día, claro, y un mail para preguntar dudas sobre el briefing, y no hacemos nada más, que eso ya está mal hecho, porque siempre hay formas de averiguar, como has dicho tú antes, más sobre el cliente, pero en el que ya tienes como clientes que te lo tienes que saber de arriba abajo, que le quita el sueño. Es mi punto. No, desde luego, es así, totalmente. Y al final eso es la clave, es la confianza, ¿no? Y es lo que has dicho tú, yo creo que el mejor ejemplo, ¿no? Cuando tú me estás prescribiendo algo que sé que es bueno para mí, pero no vas a sacar ningún beneficio, ¿no? Porque a veces esto es como, no, si lo llevamos a las relaciones en el que va a ligar a las 5 de la mañana ya desesperado a lo que caiga o... No, y hay que pasar tiempo con el cliente antes que exactamente, que no son de las tuyas. Y dices, te toca acompañarle a que vea la oficina, no, donde se van a instalar, y tú no vendes oficinas. Exactamente, tal cual. El otro día, bueno, es un caso que está muy fuera de aquí, pero hablaba con mi hermano, que es visitador médico al hilo de un proyecto que estábamos haciendo en Barcelona para sacar insights, y me decía eso, precisamente él está en Cuenca, además, una ciudad pequeñita, y ahora lo que se dedica más es ayudarle cuando viene alguien de repente allí, pues a buscarle un colegio a los hijos, a ayudarle a buscar casa y tal, y luego ya, si suena flauta le vende algo, ¿no? Pero es más esa capacidad de estar ahí, ¿no? Es ser compañero en lo que tú realmente necesitas, sabiendo que yo soy yo y tú eres tú y que podemos llegar a tener una relación transaccional, pero que no se note, ¿no? O sea, yo creo que ese es el punto ideal, como bien dices. Roberto, pues si te parece, cerramos aquí. Te agradecemos un montón y agradecemos a todos los que os habéis podido conectar. Esperamos que os sea útil y os envíe a Tina la presentación para poder seguir curioseando en ella. Muchas gracias, Roberto. Genial, nada, a vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.